Hola, soy Jennifer. Hola, yo soy Javier y bienvenidos y bienvenidas al video podcast de Cultura es Libertad, en el que conmemoramos la libertad de hace 50 años y que estamos hablando con personas relevantes de estos 50 años de historia en Tenerife. Y hoy tenemos el honor de tener a Izaskun. Izaskun Legarza es la fundadora de la Librería de Mujeres de Santa Cruz de Tenerife y además es profesora. Y le agradecemos por estar este ratito hoy con nosotros. Queremos empezar pues haciéndote una pregunta, ya que sabemos que naciste en pleno franquismo y que tus primeras etapas de vida pues fueron durante esa etapa de represión en nuestro país. ¿Cómo recuerdas esa infancia y cómo se vivía en casa pues un ambiente en el que era represivo? Ay, qué difícil. A ver, yo nací el año 63, que digamos que ya cuando se estudia en la actualidad se considera que es la segunda etapa del franquismo, ¿no? No la posguerra, afortunadamente para mí. En mi casa tuve bastante suerte, por una parte, porque mi abuela era una mujer cultísima, venida de La Gomera, pero que leía hasta las tapas de las alcantarillas y tenía muchísimo humor, etcétera. Y mi madre era también una mujer muy culta y además mi madre era claramente comunista, con lo cual los primeros años de mi vida transcurrieron en mis recuerdos, que son más o menos a partir de los 5 años, transcurrieron en un colegio muy especial, que fue el Colegio Montessori, que también estaba fundado por gente del comunismo de Santa Cruz de Tenerife. Y entonces, digamos que donde olía la represión y donde la sabía era sobre todo en la calle y en las cosas que me decían en casa que no podía hacer para no estar, para no meterme en problemas, porque incluso siendo pequeños, si te reunías con mucha gente en una calle ya era un problema. Entonces, mi visión de aquella época es una visión de vivir en una dictadura y luego ya, sobre todo con las últimas penas de muerte, que después hablaremos de ellas, que esas ya me cogieron con más uso de razón y fueron terribles, ¿no? Por lo tanto, en el colegio en sí yo no viví lo de tenerme que poner de pie, cantar el himno, etcétera. Sin embargo, precisamente porque el colegio en realidad no estaba con el régimen, teníamos que ir a examinarnos a un colegio oficial. El nuestro era como, digamos, una academia privada, no te podías titular. Y cada vez que terminabas el curso tenías que ir al Onésimo Redondo, que sigue existiendo en la actualidad, pero afortunadamente es muy distinto. Es un colegio público, en aquella época era un colegio público franquista, y aquello lo recuerdo con absoluto terror. Entrar eh, parecía un sitio muy oscuro, con monjas dentro, con crucifijos en todas las aulas, con los retratos enormes de Franco y, claro, nos tenían que validar allí nuestros conocimientos para pasar al curso siguiente. Lo cierto es que nunca tuvimos problemas, excepto en religión, que en el colegio no la dábamos, pero la profesora de lengua una semanita antes nos chivaba todas las respuestas del catecismo y ahí ya salíamos airosos. Pero en lo demás, fíjense que siendo sistemas educativos totalmente distintos, siempre sacamos muy buenas notas cuando íbamos al Onésimo a revalidar nuestro título. Pero era oscuro y con unos crucifijos muy grandes, muy vistosos, digamos. Sí. La verdad que yo personalmente no conocía que hubiesen No. escuelas que no perteneciesen al régimen, o sea que la verdad que me acaba de sorprender bastante. Y en relación un poco a momentos que se vivieron durante esa época, hubo una emigración masiva en Canarias, sobre todo hacia Venezuela, debido a la pobreza económica que había en las islas. No sé si le tocó a usted algún familiar o algún allegado que tuvo que emigrar debido a la situación que se vivía. Sí, por supuesto. Yo creo que incluso a la gente más adepta al régimen había alguien en la familia que no lo era y que tuvo que emigrar. Yo, en mi caso, pues mi abuela eran 8 hermanos, cuatro mujeres y 4 varones, y los varones tuvieron que emigrar todos y 2 de las mujeres también debido también al trabajo de sus maridos, no porque estuvieran afiliados a ningún partido político, sino porque eran médicos de pueblo, eran abogados, eran maestros, era gente que
al que el pueblo quería, y cuando se dio bueno, el golpe de Estado franquista y la guerra civil, etcétera, tuvieron que huir porque hubo delatores que los señalaron como personas de izquierdas. De hecho, casi todos terminaron en Venezuela, uno de ellos en Cuba, y bueno, y luego más tarde ya retornaron. Pero mi propia tía, hermana de mi madre, que vive aquí en la actualidad y tiene 97 años, cumplió el otro día, pues se fue muy jovencita para Venezuela también, porque además aquí como chica, como mujer, aunque era mujer soltera, era huérfana de padre y no tenía derecho tampoco a trabajar de forma autónoma, entonces se fue allí a las petroleras a trabajar y a hacer su vida. Según lo que nos ha contado, me imagino que en su casa era normal hablar sobre la inmigración masiva, sobre la represión, pero fuera de su casa consideraba que estos eran temas tabús que no se podían hablar. Sí, totalmente. O sea, de la inmigración se hablaba, yo creo que en todas las familias, pero porque se hablaba de las cartas que llegaban o del tío fulanito que estaba en América y que nos ha mandado esto, pero no se explicaba, claro, no se explicaba el motivo de por qué esa gente había tenido que irse, que eran, como muy bien has dicho tú, motivos económicos, es decir, la posguerra. eh, Según me contaba mi madre y mi abuela, fue una época de hambre muy dura, incluso para la gente que tenía más o menos recursos, tan dura como para hacer las sopas con cáscaras de papas nada más, o para aprovechar las cáscaras de las naranjas para hacer mermeladas, mezclándolas ahí como se podía. Entonces, de la inmigración se hablaba porque siempre todo el mundo tenía un familiar en Venezuela o en Cuba, sobre todo en Venezuela, pero del porqué de la inmigración no, y de las represalias muy en voz baja. Yo recuerdo que en mi casa se hablaba más o menos abiertamente, pero luego iba a casa de compañeros en los que la palabra rojo no existía, porque decir rojo simplemente como color de un vestido ya era negativo. Entonces se decía colorado. Vale. Entonces las cosas eran coloradas, no eran rojas, las manzanas no eran rojas, porque nombrar el rojo era el demonio. Sure. Qué fuerte. Pues sí, la verdad. Ya cuando Franco pues murió, tenías 12 años, si no me equivoco, por ahí. ¿Y cómo recuerda ese momento como chiquilla que salió a la calle, lo celebró? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo recuerda esos momentos con su familia? Bueno, a ver, espero que no me apaleen por la calle después de ver el podcast. Nosotros somos 4 hermanos, yo soy la mayor, somos 3 chicas y el más pequeño es varón. Y llevábamos ya una semana durmiendo con mi madre en la cama. Mi padre era marino mercante de Cepsa y no estaba en casa porque ya tanto Radio Moscú como la BBC, que se cogían en onda larga aquello radio que ponían, pues ya habían anunciado la muerte del caudillo. Y mi madre estaba pendiente de que lo desenchufaran, digamos, ya ella mantenía la idea de que efectivamente aquello no había nada que hacer. Entonces dormíamos con ella con la cama en su cama grande y con la radio puesta, escuchando cosas sobre las melenas sanguinolentas y todos los partes médicos, hasta que paró la música de la radio. Yo sí me acuerdo perfectamente porque empezó de pronto una música militar y mi madre dijo, se murió. Y entonces salió el mensaje de Franco ha muerto. Y bueno, la verdad es que nos pusimos a saltar en la cama, porque yo tenía 12, nos llevamos de 2 en 2 años, y mi madre puso, no, no griten, que hay gente que debe estar descontenta y tal, pero luego se fue a la cocina y abrió una botella de champán, o sea que fue todo como... Fue una fiesta, realmente fue una fiesta, sí. Y yo creo que lo hubiésemos vivido así Sí. porque lo poco que conocemos, yo creo que era Para- era para celebrarlo. Desde luego. Hombre, después de los últimos asesinatos, de las últimas Sí. penas de muerte, de las que incluso el Papa se manifestó en contra, fueron un golpe muy fuerte, que estando ya tan chocheando, fuera capaz de firmar unas penas de muerte ya en los años 70,
pues la verdad es que la celebración de que se hubiera muerto era con miedo, pero el momento sí fue de celebración. Me lo puedo imaginar, desde luego. Después de la muerte de Franco, se hubo una época de transición que pasó desde el régimen hacia una democracia donde se pudieron hablar más sobre debates sobre derechos civiles, sobre feminismo, sobre cultura. ¿Usted, siendo una mujer joven en esa época, pudo notar que se abrían puertas para las mujeres en ese entorno? Sí, claro, clarísimo. A ver, fue una transición difícil, criticada, también alabada e imitada, pero hubo cosas incuestionables, es decir, cuando se vota la Constitución, o sea, cuando se hace el referéndum, eh, era obvio que toda España iba a votar que sí, y de hecho fue una mayoría aplastante la que votó que sí. Es verdad que se hizo una publicidad muy buena en el momento, desde la muerte de Franco, con la entrada de Suárez, todo ese primer gobierno de Suárez hasta que se legitiman las elecciones. Hizo unos podcasts, diríamos hoy, unas entradas de radio y de canciones muy Sí, buenas, aquello de Habla, pueblo habla, o Libertad, libertad sin ira, libertad, ¿no? Que fomentaban el que sintieras que tenías derecho a participar en la sociedad, ¿no? Y claro, a nivel de ser mujer, pues todavía siguió arrastrándose mucho, pero de pronto, o más o menos pronto, empezaron a darse procesos como el hecho de que el divorcio volviera a permitirse, que había estado permitido en la República, y aquello fue como un repunte de separaciones impresionantes, ¿no? Pero sí se notaba, entre otras cosas, porque nos juntaron en las clases. Yo claro. había tenido la suerte de estar en un colegio como el que les he dicho, pero cuando me fui a la península por cosas del trabajo de mis padres, estaba en una escuela pública, ya muerto Franco, en la que todavía había zonas de chicos y zonas de chicas. Después ya se produjo la mezcla en las mismas aulas, ¿no? Con el tiempo, pues, te has convertido en un referente en Tenerife, especialmente cuando fundaste la librería. ¿Crees que el haber vivido en esa etapa pudo condicionarte a crear una librería feminista y en el que sea un espacio seguro? Totalmente, totalmente. A ver, creo que mi madre, que ya falleció, siempre tuvo el sueño de tener una librería, porque como les dije antes, era una mujer con una inmensa cultura. Y cuando yo, por cuestiones personales, abandoné la docencia en el Montessori, en la que estaba como docente en ese momento, dije, ¿ahora qué hago? Solo sé hacer dos cosas, leer y leer, o leer y más o menos dar clase. Y dije, bueno, pero hay librerías en Tenerife. Estaba La Isla en ese momento, estaba Lemus, que continúa. Dije, quiero especializarme, y entonces surgió, partiendo de la Librería de Mujeres de Madrid, decir, bueno, venga, ¿por qué no? Aquí también hay mujeres y aquí también hay feminismo. Pues vamos a arriesgar y a poner una librería feminista. Y bueno, los distribuidores nos auguraron un año máximo de vida. Mira, Llevamos 15, ya podemos respirar más o menos tranquilas. Por lo menos hemos multiplicado por 15 lo que se sí. auguraba, ¿no? Pues resultó que ser docente no era lo único que se le da bien, por lo visto. Bueno, lo otro es leer, vender se me da muy mal, pero leer me encanta. Y dentro de la lectura yo realmente había leído poco feminismo. Esa fue otra causa. Yo me fijé en mi biblioteca particular y me di cuenta de que tenía un porcentaje de hombres, pero apabullante. Y dije, pero también habrá autoras, ¿no? Y entonces al montar la librería fue también una forma para obligarme a rascar y a conocer a todas esas autoras que siempre han estado ahí, pero siempre parece que no han estado y tenemos que empezar de cero, ¿no? Sí. Al ser usted docente, me imagino que conocerá los exámenes de lectura trimestral, ¿no? Pues, ¿conoce el libro Mientras maduran las naranjas? Sí, por supuesto. ¿Podría contarnos un poco qué opina sobre él? ¿Cree que es fiel a lo que intenta reflejar?
yo creo que es totalmente fiel. Bueno, Cecilia Domínguez, que es la autora del libro, aparte de ser Premio Canarias de Literatura, cosa que nos enorgullece a todas las lectoras muchísimo y creo que lectores también, es la primera o tal vez la segunda después del barranco de Nivaria Tejera, pero Nivaria vivió en Cuba, que pone en una novela, hace ver que Canarias también tuvo una guerra civil, es decir, que no hubo frente de batalla, porque tenemos un espacio isleño y bastante limitado, lógicamente, pero que hubo muchos muertos, mucha gente que se botó al mar, eh, que fue botada al mar en sacos con cemento. Mi madre contaba que lo había presenciado y te decía los nombres y apellidos de quienes estaban botando a la gente y también como familias que vivían en sitios como La Orotava, etcétera, por su ideología tienen que moverse dentro de la isla y, digamos, hoy diríamos, entrar en un perfil bajo, ¿no? Sí. No dejarse ver mucho por miedo. Y creo que sí que es una estupenda novela, muy cortita, pero que refleja muy bien la época en Tenerife en concreto. Sí, pues esta novela creemos que es un ejemplo claro Sí. de lo que supuso y que llega a los centros, pero realmente queríamos preguntarle si considera que se habla lo suficiente en los centros sobre lo que fue el franquismo y lo que fue esa época, y aunque estamos viendo ahora ciertos discursos de alza entre los jóvenes a una dictadura, ¿cree que eso puede ser una forma de intentar parar ese movimiento? Ay, a ver, yo creo que la cultura es libertad, como, y que no solo la cultura es libertad, sino que la cultura empuja hacia la libertad, hacia el pensamiento libre. Entonces, hablar del franquismo abiertamente, con datos y con hechos, eh, y también leer literatura de la época, de cualquiera de los bandos, o literatura sobre la época, me parece que es muy importante para que entendamos que no estamos tan lejos de eso y que sería terrible volver a entrar en un sistema que nos quitara los derechos democráticos que tenemos hoy en día. Es decir, muchas veces yo creo que la gente de la edad de ustedes, no el caso de ustedes dos en concreto, no tiene conciencia de que no se nace con los derechos, que los derechos han supuesto batallas históricas muy importantes en cualquier país en el que estemos y que los derechos que tenemos ahora mismo, incluido el derecho a la educación, aunque parezca una pesadilla para el alumnado muchas veces, es muy importante mantenerlos y que para mantenerlos hay que conocer la historia y ser capaces de batallarla para que siga hacia adelante, no Nunca. hacia atrás. Sí. Y a todos estos jóvenes que afirman que con Franco se iba mejor, que no creen en estas palabras que usted está diciendo, ¿qué le diría? Que lean, que piensen, que reflexionen, que dejen un momento los scrolling del TikTok y que se sumerjan en alguna serie como la que estábamos hablando antes, que piensen por sí mismos. Yo creo que cuando se tiene un nivel cultural ya medio, no hace falta que sea alto, la reflexión te lleva a saber que perder las libertades nunca es bueno. Otra cosa es que tú puedas ser, pues, por supuesto, una persona más reaccionaria o más de derecha, etcétera, pero el perder la libertad es convertirte en una máquina. Y eso es un problema porque lo que nos caracteriza es ese libre albedrío, ¿verdad? Esa condición volitiva que dirían los filósofos y el hecho de imaginar. Y si imaginamos, yo creo que debemos enseñarle a los jóvenes a imaginar siempre posibilidades mejores, más ambiciosas, pero en todos los sentidos, y no posibilidades mediocres. Sí, sí, totalmente. Ya para casi concluyendo, tenemos una pregunta porque actualmente vemos mucho
el supuesto derecho a huelga que tenemos el estudiantado, ¿no? Que al final es el derecho a la discrepancia. Queríamos preguntarle qué nos puedes comentar al respecto sobre ello, ¿no? Porque entendemos que manifestarse en aquel entonces no era lo mismo que tenemos ahora, ni el poder expresar libremente lo que uno opina. En absoluto, vamos, ni siquiera en los años 80, cuando yo estaba en la universidad, todas las manifestaciones tenían un seguimiento policial aún muy fuerte. Yo recuerdo en Granada cuando se inviste como doctor honoris causa a Ernesto Cardenal, el gran poeta nicaragüense, y en ese momento hay manifestación a favor y hay manifestación en contra, y va la policía a caballo y va la policía dando leña todavía, es decir, que y sin mirar tu edad, ni tu género, ni tu tamañito, porque se llevaban palos como sin ningún tipo de problema. Entonces, el derecho a huelga es un derecho fundamental, fundamental. La pena es que muchas veces se esté usando como el derecho a la pereza, a me Sí. quedo en casa, ¿no? Y que se desvirtúe el sentido de una huelga. Yo siempre intento explicarle a los jóvenes que cuando yo me sumo a una huelga, y por ejemplo este año me sumé un día a la que se convocó pro-Palestina, yo asumo que pierdo el sueldo de ese día, incluyendo los impuestos, es decir, que pierdo mucho más de lo que vengo a ganar un día si divido el mes por 30, ¿no? Y que ellos y ellas deberían pensar las huelgas y si las hacen, hacerlas como forma de reivindicación, ahora que Total, pueden, total. porque no siempre se puede, no en todos los países se puede y no hace tanto que aquí se puede. Es cierto, es más, hace 50 años eso no era posible. Y para concluir, nos gustaría preguntarle justo eso. ¿Cree usted que es importante celebrar que hace 50 años este país pudo ser libre de esa dictadura? Yo creo que la libertad hay que celebrarla siempre y que la libertad no es la palabra que se está vendiendo como que te tomas una caña en la calle sin necesidad de mascarilla o que no te encuentras a tu novio, a tu ex en la ciudad. La libertad es un concepto muy serio que, como ustedes saben, han trabajado filosóficamente todos los grandes pensadores y las grandes pensadoras del mundo desde la antigüedad. Y me parece que la libertad real y que hoy en día la tenemos, la de manifestar las opiniones, las discrepancias, las de poder debatir sin tener a alguien al lado diciéndote no puedes decir esto, o que termines de decirlo y te encarcelen, esa libertad, la libertad del pensamiento y, y del debate entre seres humanos, me parece que hay que celebrarla en cualquier lugar y que 50 años es una fecha ya muy simbólica, muy importante y que hay que celebrar la muerte del dictador y sobre todo hay que celebrar el inicio de la democracia, porque pudo ser otra cosa y sin embargo, por múltiples causas, se convirtió en un país con una constitución que sigo considerando reivindicable, aunque no perfecta como todo, y eso, el valor que tiene tener una Sí. constitución y poder moverse dentro de esas cotas de libertad es un valor inapreciable a no ser que lo pierdas. Así Sí. que yo espero que no lo perdamos nunca y que la gente joven tenga claro lo bueno que es ser libre y que no te estén dando órdenes. Sí. Pues muchas gracias por este coloquio, ¿no? Y esas palabras que has dicho, porque de verdad creo que hemos aprendido mucho. Y bueno, también esperamos que todos ustedes hayan aprendido y esperamos verles en los próximos capítulos sobre cultura es libertad.